nació el 15 de abril de 1858 en Francia, de una familia de origen judío, siendo hijo y nieto de rabinos. En 1879 ingresó a la Escuela Normal Superior de París, en donde lo apodaban el metafísico, debido a su interés a las cuestiones filosóficas. En 1882 se licenció en filosofía, disciplina en la que se formó bajo la influencia del positivismo y el evolucionismo. Durante años próximos le interesó la realidad de la sociedad para poder entender mejor. Cursó estudios específicos en Francia y Alemania, leyendo las obras de algunos de los precursores de la sociología, siendo Augusto Comte quien lo marcó más profundamente y transformándose en su continuador. Ya como adulto, enseñó pedagogía y ciencias sociales en la Universidad de Burdeos. En 1887 y 1897 escribió varias obras, partiendo por su tesis doctoral La división del trabajo social. 2 años más tarde, Las reglas del método sociológico, y continuando con su afamado hebreo El suicidio. Al comenzar el siglo XX, fue nombrado profesor suplente de la Cátedra de Pedagogía de la Sorbonne en París, y en 1913 se le permitió cambiar el nombre de su cátedra por el de Sociología. Falleció en 1917 en París debido a la muerte de su hijo en 1915, ya que esto lo llevó a la depresión y a provocar su propia muerte. A su muerte fueron publicados Educación y Sociología, Sociología y Filosofía, la educación moral y el socialismo. Fue un defensor de la aplicación del método al estudio del fenómeno social y a los que consideraba hechos sociales que debían ser tratados como cosas. Al igual que se interesó por el estudio de las bases de la estabilidad social y creyó encontrarlas en la moralidad y en la religión, y en los valores compartidos de cada sociedad. Esto debía darle a la sociedad cohesión y orden. Consideraba a la religión como un componente esencial de la vida social, por eso afirmaba: mientras haya hombre, habrá religión. Según, mediante la religión, es la propia sociedad la que se diviniza a sí misma. Fue uno de los principales responsables del surgimiento y reconocimiento de la sociología como ciencia. Su influencia se extendió más allá del campo sociológico, proyectándose sobre la antropología, la pedagogía, la historia, el derecho y la filosofía. Émile Durkheim. Obras. Su principal obra se dedica en gran medida al orden social, ya que pretendía que la sociedad funcionara en normas y se asume de manera voluntaria, y permite que tenga diferentes estructuras. Considera que el orden social no es parte constitutiva del mundo moderno y puede solucionarse en formas sociales. Su primer gran obra es La división del trabajo social en 1893. Decía que la difusión moderna del trabajo no permite la unión y crea patologías. Estudia la solidaridad social y estandariza 2 tipos de solidaridad: mecánica, que se caracteriza por poseer relaciones sociales simples, y la orgánica. Esta se caracteriza por las relaciones sociales complejas. También aparece el concepto de anomía como carencia de solidaridad social. Otra obra es Las reglas del método sociológico de 1897. Define qué son los hechos sociales, los cuales son objetos de estudio de la sociología. La regla más relevante es tratar a los hechos sociales como cosas. Una vez definidos estos hechos, se comienzan a buscar explicaciones. Entre otras obras destacan El suicidio en 1897, Juicios de valor y juicios de realidad en 1911, Formas elementales de la vida religiosa en 1912. De las aportaciones de Durkheim, quizá una de las más importantes para nosotros son las que tienen que ver con el papel de la religión. Por una parte, porque él sostuvo, a diferencia de otros sociólogos de su época y posteriores, que las funciones que las religiones tienen en la sociedad son de naturaleza tan fundamental y universal,
que aún con formas muy diversas, la religión perviviría, si bien sostuvo que la forma que la religión adquiría en las sociedades industrializadas sería la del culto al individuo y a los valores republicanos, lo que daría paso a una forma de religión no deísta, asociado con la responsabilidad cívica, y en esto su postura se asemeja a otros sociólogos ilustrados que creían en el poder de la razón, el conocimiento científico y la libertad. Para Durkheim, era importante reconocer la necesidad de lo sagrado para los seres humanos. Acoplando esto antes mencionado, podemos decir que en la actualidad nuestra región ha sido desde la conquista predominantemente católica. Los líderes de la independencia y los sucesivos gobiernos han impulsado en muchos de nuestros países la separación entre la Iglesia y el Estado. Un ejemplo claro sucedió en México con las leyes de reforma propiciadas por Benito Juárez en 1853. Sin embargo, y aunque el peso de la Iglesia católica haya en ciertos casos disminuido por los procesos de secularización típicos de los sucesivos proyectos modernizadores, la población se reconoce en gran medida como católica. Otra idea que podemos retomar de este sociólogo se refiere a la perspectiva que hace con respecto al marco mundial de las sociedades en el futuro y su cosmopolitismo. Si observamos tanto las ciudades europeas como las de América, podemos afirmar que la variedad de culturas y por lo tanto la diversidad étnica, religiosa y hasta de sabores y olores es inmensa, y que la interconexión entre sociedades es creciente. El mundo sigue siendo ancho, pero cada vez es menos ajeno a las grandes compañías de comercio y las finanzas internacionales y a los medios masivos de información. Otra idea fundamental que es importante mencionar es que el autor tenía que ver con la tolerancia y el reconocimiento de derechos, o por lo menos eso era el objetivo de todas sus obras realizadas, y lamentablemente a eso todavía no hemos llegado como sociedad. La cuestión de la tolerancia ha sido ampliamente abordada por los sociólogos en las últimas décadas del siglo XX, y si bien en gran medida a veces solemos poner la palabra tolerancia como sinónimo de indiferencia. Hablemos también de educación. La introducción de la obra de Durkheim en América Latina en la primera mitad del siglo XX, cuando la sociología intentaba institucionalizarse en la región, influyó en la creación de un clima intelectual favorable a la constitución de un objeto y un campo disciplinar específico de la sociología. Durkheim, sociólogo y antropólogo francés. Fue nombrado profesor encargado de la asignatura Ciencias Sociales en la Universidad de Burdeos en 1887. Durkheim publicó muchos artículos y trabajó en diferentes revistas y libros en 1895. Se dice que es el padre de la sociología, pero se especializó en la explicativa. Pensaba que era legítimo y que hay que emplear el conocimiento científico en la sociedad para invertir en ella y mejorar la sociedad, ya que lo primero que tiene que responder es qué, cómo, cuándo y por qué. Desarrolló enfoques de estudio e investigación que dieron un verdadero estatuto científico. El sentimiento es objeto de la ciencia, pero no criterio de la verdad científica. Durkheim aporta tres conceptos. El primero, que es hecho social, consiste en que el estudio de la sociología debería centrarse en los hechos sociales. Esto mismo dice que las fuerzas y estructuras extremas del individuo tienen poder correctivo, y esto mismo se divide en materiales y no materiales. Los materiales son los que dejan conciencia física y los materiales son los que no. Después sigue la división del trabajo social,
que es la primera gran obra de Durkheim. Decía que la división moderna del trabajo no permite la unión y por lo mismo refuerza la unión moral. Y por último es la conciencia social. Esto lo relacionó con el suicidio, ya que son causas que no podían ser explicadas, ya que son unos fenómenos muy abundantes, y se expresa bajo la forma de un hombre social no material. Asimismo, también se habla de la división del trabajo social, que Emile Durkheim considera que el objeto fundamental de la sociología debe consistir en el estudio de los hechos sociales. La idea de que los hechos sociales deben ser tratados como cosas es vital para distinguir la filosofía de la sociología. Como objetos, los hechos sociales deben ser estudiados de un modo empírico, no filosófico, asimismo para distinguir la sociología de la psicología. También se habla de las reglas del método sociológico. Este es un libro de Emile Durkheim publicado en 1895. Es reconocido como el resultado directo de los proyectos de Durkheim del establecimiento de la sociología como una ciencia social positiva. En este libro, Durkheim distingue a la sociología de otras ciencias y justifica su razón de ser, que la sociología es la ciencia de los hechos sociales, y propone dos tesis centrales, y que dice que la sociología no sería una ciencia.